Suiza, octubre del 2025. Soy Germán Meyer. He participado durante varios años a una aventura de la cual les quiero platicar algunas etapas. La primera etapa la he llamado antecedentes, porque mi viaje a México tuvo una razón muy precisa. Yo estaba estudiando en París, en un doctorado de tercer ciclo, sobre un autor de teatro que se llama Antonin Artaud. Y quizás ustedes saben que este autor hizo un viaje muy importante para él en los años 1936 hacia la Sierra de los Tarahumaras. Lo que he leído de Antonin Artaud para mi trabajo de tesis me llamó tanto la atención que, terminando mi trabajo, yo decidí de pasar un tiempo en México para descubrir yo también esos tarahumaras sobre los cuales he escrito cosas maravillosas, sobre todo un viaje al país de los tarahumaras, muchos otros textos y también una cosa que se llama la conquista de México, en lo cual pone en escena a Cortés y Moctezuma. Esos textos claramente hablan de un teatro que es muy especial, es el teatro de Antonin Artaud, y en Francia en este momento no tenía mucha audiencia este teatro. Él había visto danzas balineses y danzas del Camboya que le llamaron mucho la atención, y entonces decidió de conseguir más informaciones sobre eso. El viaje a las Tarahumaras lo tenía que hacer llegando a México, pero pasaron unas cosas de la vida muy especiales y muy curiosas, de que viajando un poco para conocer el país en la Sierra Norte de Puebla, estuve un tiempecillo en un pueblo que se llama Cuetzalan, y ahí me encontré con unos chavos que, cuando supieron que andaba un poco en el mundo del teatro, me pidieron que yo trabajara con ellos, que les hiciera un pequeño teatro para la fiesta del pueblo del 6 de octubre en Cuetzalan. Ya me quedé ahí trabajando con ellos con mucho gusto, y llegamos a montar un espectáculo que se llama El Fuego Nuevo del Campesino. Eso era en los años 74, yo acababa de llegar. Entonces no hablaba español, así que el teatro en cuestión fue un teatro con expresión corporal y una narradora que llevaba la historia. La historia son unos cuentos, leyendas de los cuales me había enterado con los muchachos y con unas primeras lecturas que estaba haciendo allá en la Sierra Norte. Hicimos un espectáculo. Este espectáculo se presentó en la fiesta del pueblo, pero tuvo un cierto éxito, y la gente que quería seguir viendo ese espectáculo nos propusieron de hacer una pequeña vuelta alrededor de Cuetzalan con el espectáculo, con la oportunidad de que se tradujera el texto del narrador en náhuatl. Es lo que pasó. Y entonces fuimos dando funciones alrededor de Cuetzalan en náhuatl, donde la población en esta época era mayoría náhuatl. Y en una de estas funciones hubo ahí un señor de la SAUP que estaba poniendo el agua potable, y que después del espectáculo vino a verme y me dijo: pero tú, suizo, ¿qué haces aquí? Y sabes que en México hay gente que hace ese tipo de trabajo con los jóvenes. ¿Por qué no vas a México y les propones tu trabajo, y seguro que les va a interesar? Pues yo había tomado tanto placer en la historia que yo me fui de viaje para México a la dirección que me había indicado, y la gente es muy abierta y me dijo: pues vamos a ver tu espectáculo. Y después platicamos y se vinieron, más bien el director artístico, Rodolfo Valencia, del proyecto, vino hacia Cuetzalan, y le dimos una función
especial para él en una sala de ahí, de Cuetzalan. Y fue un encuentro muy agradable, muy personal, cariñoso, con mucha consideración de este director artístico, que nos dijo, pues jóvenes, si ustedes se les antoja, yo creo que con esto que han hecho ahí, podemos hacer un grupo de teatro, del Teatro Conasupo de orientación campesina. Y entonces fue así como algunos meses después de estar allá en México, yo me estaba alejando mucho de los tarahumaras, todavía mucho más de Suiza, y entonces me impliqué totalmente en esta nueva etapa que iba a ser a partir de ahí una etapa profesional en el Teatro Conasupo de orientación campesina. Aquí empezaría el segundo asunto de este viaje, que es que con los muchachos, eran 7, 2 de ellos, que era el cartero y el maestro de secundaria, no pudieron quitar su oficio, y entonces, claro, me dijeron, pues mira, Germán, ya no nos vamos a ir por allá. Entonces tuve que regresar a Cuetzalan, buscar otros 2 nuevos actores, y recibimos de parte de Conasupo 2 vehículos, uno que era para el transporte de los muchachos y otro que era un camper donde todo el mundo podía dormir, porque lo que ofrecía Conasupo era un proyecto realmente muy importante, con recursos, con una política administrativa, con un taller muy interesante, fuerte, dirigido por Rodolfo Valencia, y con una política de tratar de dar a los indígenas y a los campesinos un instrumento de conocimiento, de defensa de sus propios intereses, y para mí, evidentemente, de un director de teatro que montaba un cuento, que es esta cosa del teatro se me olvidó mi primer espectáculo en México, El Fuego Nuevo del Campesino, que era una leyenda. Pasamos a un proyecto ya mucho más político y mucho más comprometido. Fue un cambio muy importante para mí, porque a partir del momento en que el maestro Rodolfo Valencia me indicó un nuevo camino de un grupo de 8 directores que trabajaban en la misma línea en este tiempo, yo anduve con él y con otros compañeros a visitar un poco todas las brigadas, porque así la llamábamos, las brigadas de teatro, lo que me dio en varias partes de la República una visión más mágica que la que habíamos elaborado en el primer trabajo. Y lo que sobre todo me llamó mucho la atención y me convenció que había ahí un trabajo que sí me interesaría mucho de poder efectuar, es que había un compromiso real de un equipo que buscaba una forma de teatro y la compartía. Quiere decir que los espectáculos se veían por todo el grupo de directores, el grupo de jóvenes que estaban en este momento en el taller, porque el trabajo eran 4 meses en el taller de teatro, y después la brigada se iba por 8 meses por la República a trabajar 6 días a la semana, con un descanso el domingo, y entonces una proposición realmente muy amplia y muy decisiva para los grupos que estaban comprometidos en este asunto. Yo entré en esto con el deseo de hacer mejor, cambiando mis 2 actores que lo había hecho al principio, y entonces metí varios aspectos más políticos en la nueva versión de este trabajo,
pero al mismo tiempo me estaba convenciendo de que lo que se podía implicar ahí era un nuevo camino, no solamente para los muchachos, pero para mí sobre todo, que la institución me mandó después de meter este proyecto del teatro, la brigada, quiere decir, el grupo de teatro se llamaba Yowalichan. Yowalichan es un lugar que está cerca de Cuetzalan, es un lugar de ruinas totonacas, que dio el nombre finalmente al grupo y que quiere decir la Casa de la Noche. Esa Casa de la Noche ya andaba en el campo, yo iba a verla de vez en cuando, yo seguía el trabajo sobre todo para ver cómo este trabajo estaba recibido por los campesinos. Quiero quizás compartir aquí una anécdota de una de las funciones que se daban por ahí, por el Estado de México. Cuando llegamos en la tarde, como llegábamos con las camionetas, para dar función, y la camioneta que llevaba bocinas, andaba en el pueblo para anunciar la función de la noche. Cada vez que se hace esos anuncios en el pueblo, claro, se hace un movimiento muy importante de niños que corren detrás de la camioneta y se alegran de esta novedad en el pueblo. Y fue lo que pasó en esta pequeña comunidad, de la cual ya desafortunadamente he olvidado el nombre, pero que no se me va a olvidar nunca lo que pasó en este momento, porque de repente los otros actores, 2 otros actores o 3, y yo estábamos en la plaza esperando a que la camioneta terminara su gira para anunciar en el pueblo, cuando de repente el presidente municipal se acerca de nosotros con 3 personas y nos meten en un local de la presidencia municipal, diciéndonos que habíamos venido ahí para robar a los niños, para vacunarlos. Bueno, no nos inquietó mucho la acusación, pero efectivamente la camioneta había ido en la parte lejana, un poco del pueblo, detrás de una loma, y se ponchó una llanta. Y entonces el mecánico, el chofer, cambiaron la llanta con todos los niños alrededor, que los que habían seguido la camioneta corriendo o agarrado de donde podían detrás de la camioneta para viajar. Y entonces, después de un tiempo, regresó la camioneta con todos los niños y nos liberaron de la presidencia municipal. Lo que sí fue todavía más interesante fue que llevábamos en este pueblo, en varios otros en esta época, hace 50 años, una planta de luz, porque en el pueblo en cuestión no había luz. Así que después de esta aventura, a eso de las 8 de la noche, después de otras llamadas a la población, se prendieron los pocos focos que teníamos para alumbrar nuestro trabajo. Y esos pocos focos crearon un ambiente muy, muy particular, magnífico en el pueblo, que de repente vivía una nueva era. Y ahí toda la gente se vino con sus niños y con los adultos y presenciaron un espectáculo que se quedó muy en las memorias, porque con un pequeño sentimiento de culpabilidad, porque nos habían así entrecomillado, maltratado. Regresamos de este pueblo con muchos regalos encontrados al lado de la camioneta la mañana siguiente, y hasta pajaritos y comida y varias cosas, frutas y todo eso. Y fue para mí una de las experiencias ya ven, más fuertes de mi primera estancia en el Teatro Conasupo de orientación campesina. Pero al mismo tiempo, esa organización me mandó a hacer un nuevo trabajo, ya que era director de teatro para Conasupo, con un sueldo que es un sueldo que corresponde
a un sueldo de maestro de secundaria. Y entonces, como director artístico, por una situación que podría desearse en muchos países, es que éramos directores, pero pagados al mes. Y teníamos un poco de producción para producir un nuevo espectáculo. Y con eso se seguía, los muchachos tenían un sueldo, hasta viáticos para sus transportes, y nosotros trabajamos en los talleres y íbamos a ver los grupos en las comunidades. Y a mí me mandaron al paso siguiente, después de que mi brigada andaba bien establecida en el campo, a trabajar en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, con los grupos tzotzilles, tzeltales y choles. Y ahí empecé una experiencia de creación directa con los indígenas sobre dos temas muy importantes para ellos. Uno, eso eran los tzeltales. Ellos tenían una preocupación muy fuerte de salud pública y querían utilizar el teatro para avisar a la gente del peligro de los animales sueltos en las casas que entraban y eso. Y el tema de la obra era casi de hacer barreras, de poner barreras a los animales. Estaba un poco lejos de la Sorbona de París, pero con un encuentro humano magnífico con los indígenas tzeltales. Al mismo tiempo, estando en San Cristóbal, los muchachos tenían las posibilidades, estaban internos en San Cristóbal y en las mañanas recibían clases de historia, clases de política, clases diversas, y en las tardes montábamos las obras. La segunda obra fue con los indígenas choles, y esos tenían un problema muy concreto. Son productores de café, y lo que pasaba es que evidentemente en el momento de la cosecha del café, así se llamaban la política general, los coyotes, es decir, los compradores que venían con precios muy bajos y tranzas muy evidentes para engañar a los campesinos, y los muchachos querían hacer un espectáculo que defendiera sus intereses y los de sus compañeros choles. Para mí chol grupo me invitaron al carnaval, participé con el carnaval con ellos, y el día siguiente, comiendo en una casa con toda la familia, estábamos por lo menos unos 30 personas, más los del grupo, cuando de repente, comiendo, llegó un personaje que hizo que todas las mesas se levantó y todo el mundo se salió, y yo me quedé bien solito en la mesa porque todos tenían ahí un encuentro con uno de los dirigentes de las sectas local que les invitaba al rezo. Eso fue mi última experiencia de un grupo en lo de Conasupo en 1975.